Vale. Bueno, yo como muy bien os ha explicado Belén, voy a hablaros de creatividad. Yo no sé si habéis mirado un poquitín el programa, me llamo Sara, soy psicóloga, llevo bastante tiempo dedicándome al ámbito un poco infanto-juvenil. Desde hace un tiempo me estoy especializando en terapia familiar y en comunicación entre familias. Pero bueno, la verdad es que si llevo unos 10 años interesada en la psicología, llevaré unos 20 o 20 y pico interesada en lo que es el arte. Así que eso es más o menos lo que tengo que ver yo con eso, ¿no? Aunque parezca que no, sí que más o menos intento dedicar también gran parte de mi tiempo a todo esto. Hace tiempo que hago cuadros, incluso a veces murales, tanto por pasar el tiempo libre como por encargos, así que intentaré daros un enfoque de lo que sería la creatividad, pero desde una carga un poco más teórica, como sería desde el enfoque y el prisma psicológico que sería el mío. Bueno, mi ponencia, como veis, se llama creatividad, la creatividad como proceso de cambio. A ver, el subtítulo de mi presentación es un poco ambicioso, ¿vale? Había escrito que la creatividad como proceso de cambio, la importancia del potencial creativo en el desarrollo y en lo cotidiano, una aproximación social a este concepto desde el arte y el ámbito terapéutico. Se me olvidó poner, porque bueno, lo hice a posteriori, pero en verdad tendría que haber sido mucho más consciente, que es una breve aproximación. Cuando me metí en esta presentación no sabía muy bien en dónde me estaba metiendo. Vaya. Yo participo en Cascallo desde que empezamos hace más o menos año y pico. Puedo participar menos de lo que me gustaría, entonces quise poner un poco mi granito de arena dando el pistoletazo de salida a estas jornadas. La creatividad sería como el impulsor de todo lo que vamos a hablar, por así decirlo. Pero en verdad me puse a investigar, me puse a leer, me puse a recolectar cosas que ya tenía y vi que se me va a ir todo de madre porque tenía demasiada información para el tiempo que tenemos. Aún así, espero más o menos que todo lo que os vaya a contar quede claro y que sea esto, sí, a poder ser, si os apetece, una charla y un feedback entre todos, porque seguro que hay un mogollón de gente aquí que sabe muchísimo más que yo de las cosas que vamos a hablar. Así que si tenéis algo que decir, algo que preguntarme, que corregirme, que proponer, por favor, vamos a levantar la mano que estaré encantada, ¿vale? Y sin más espera, aunque seguramente falte gente, pero bueno, me imagino que vaya llegando. Vamos a empezar con lo que sería la creatividad, ¿vale? La creatividad. Definición. Metí una definición aquí súper sencilla, muy simple, lo que nos vendría a todos a la cabeza cuando pensamos en creatividad. Capacidad de imaginación para crear e inventar, potencial con el que contamos. Muy conscientemente incluí después la palabra crear, creare del latín, producir, engendrar de la nada. Luego irá saliendo más miga al respecto de esto, pero bueno, después de lo que sería la definición así más simple, también tenemos que tener en cuenta que la creatividad no solo está asociada con las bellas artes, también podemos descontextualizarlo de todo esto, ¿vale? La creatividad está en el día a día en todos nosotros, es una manera de modificar la realidad, de ver las cosas de una manera distinta. Seguro que vosotros en algún momento habéis tenido algún problema, alguna situación de la cual tendréis que haber salido apelando y aplicando la creatividad, por lo cual no solo estaría asociada con la idea que nosotros tenemos de imágenes, dibujos, obras pictóricas, etcétera, ¿vale? También tiene mucho que ver con percibir, pensar de forma original, lo que os decía, útil, pero también bien valorada por los demás. Estaría dentro de la creatividad, esa habilidad que parece tan sencilla y tan fácil de definir a priori, entrarían muchos factores, perceptivos, cognitivos, emocionales, es decir, habilidades y factores que tienen que ver con ser capaces de ver lo que tenemos alrededor, ser conscientes de todo ello, fijarnos en todo ello, analizarlo, ver qué nos puede servir para llevar a cabo aquello que queremos hacer, pero no solo eso, sino también ser capaces de ver cómo van a empeorar o mejorar las cosas en función de lo que hagamos y también cómo nos va a afectar a nosotros y a los demás, ¿no? Así que bueno, podemos pensar después de toda esta definición de la cual vamos tirando un poco del hilo, que también la idea de creatividad es una habilidad que es moldeable, ¿no? Que se puede trabajar, que podemos intentar mejorar esos factores. Por cierto, está Peque Saltea, que es de la familia Cascallo, así que si la veis correr de un lado a otro o gritar o hablar, no os asustéis, ¿vale? Uy, se me ha escapado. Vale, si seguimos tirando del hilo y profundizando en la definición,
escribí una nueva un poquito más amplia. No solo tiene que ver con modificar, como decíamos, la realidad que tenemos delante, sino que también tiene que ver con hacer, sentir, oír, ver algo que no existía antes, ¿no? No solo eso, sino que también tiene que ver con comunicarlo, con decirlo a los demás. Vale, en este punto vamos a hablar ya de autores que ya por el 95 nos decían que, como por ejemplo Hugh, un estadounidense, nos decía en su libro El sentido y destino del arte, que el arte es una manera de familiarizarnos con el ambiente que tenemos, de verlo mucho más inteligible, accesible y una manera mucho más sencilla de trabajar en él. ¿Cuánto antes lo digo? Jensen, por su parte, lo que nos decía es que el arte, la creatividad a través del arte, es una nueva manera de lenguaje. Nos dice cosas, nos habla de tradiciones, de símbolos de poder, de ideas políticas, nos habla de cánones de belleza. En un momento, hace varios siglos, por ejemplo, vamos a poner un caso así un poco extremo, en el que a lo mejor la lectura, la escritura no era accesible para todo el mundo, el arte, no solo lo que sería un cuadro, una obra pictórica, nos enseñaba qué era lo que era más adecuado, menos adecuado en la sociedad. También la música, la literatura también nos iba educando, por así decirlo. Me he ido a 3 momentos en la época, antes saltó uno, entonces bueno, ya visteis cuál fue el primero, para haceros el ejemplo. Son muy básicos, para que no haya ningún problema y seguro que a todos nos viene. En el Antiguo Egipto, los frescos del Antiguo Egipto, por ejemplo, ya nos hablaban de las tradiciones, los ritos, los cultos, etc. Además, podemos entender cómo era el arte en aquellos momentos. Si os fijáis, bueno, no sé si lo sabíais, seguro que en algún momento os habéis interesado, probablemente por el Antiguo Egipto, todos los que estéis aquí. El arte egipcio es en 2D. Dime. He trabajado en eso. Ah, pues este año en clase. No. ¿En eso? Sí. Pues exactamente igual que Altea, todos hemos trabajado en ello. El arte egipcio está configurado en 2 dimensiones, aunque para nosotros a día de hoy, cuando las figuras son más pequeñas y más grandes, en las pinturas consideramos que estamos hablando de perspectiva y que las cosas más chiquitas están más atrás que las más grandes. En el Antiguo Egipto era un símbolo para representar lo más grande y lo más pequeño. Lo veis claramente, las mujeres menos importantes que los hombres menos importantes que las figuras de las deidades, etc. Asimismo, los colores también se utilizaban como información. Las mujeres se coloreaban de tonos ocres, tonos amarillos, los hombres de tonos más marrones rojizos. El verde, por ejemplo, no solo era símbolo de lo vegetal, sino que también representaba al dios Osiris. Y aparte algo que a mí me llama mucho la atención, que es que el arte egipcio era intemporal. Era totalmente constante, inmutable, no representaban nunca ni a gente enferma, ni a gente mayor, catástrofes, siempre la gente bella, esbelta, tenía como, bueno, nos damos cuenta de la concepción del poder, de que no iba jamás a llegar a su fin el imperio, etc. Luego, por ejemplo, en la Edad Media, seguro que antes, cuando dije que, no sé si lo iba a decir, es verdad, la que también representaba ideas religiosas, si pensamos en la Edad Media seguro que os vienen los típicos cuadros acerca de santos, crucifixiones, historias relativas al cristianismo, etc. Pero bueno, quería irme de todo eso. Para la Edad Media elegí una representación de la literatura, porque como os decía antes, había mucha gente para la cual la novela, el teatro, la escritura eran accesibles, por lo cual tenían que buscar otras formas de enviar las ideas a la gente. Aquí tenemos un cuadro de Frederick Longleighton, no sé si os suena este pintor, es un pintor del Reino Unido, era pintor del Reino Unido, muy conocido por Junio Ardiente, Fleming Young, es un cuadro muy famoso de él. Pintó la reconciliación de los montes con los Capuletos después de la muerte de Romeo y Julieta. Como veis, ya se enviaban a la gente las ideas de amor romántico, etc., sin que hubiese necesidad de que tuviesen el privilegio de poder leer. Y luego, en la actualidad, me paré a pensar, relativo a la creatividad y al arte como medio a lo mejor de comunicación de ideas, ¿qué sería lo más típico para poder, en base a dibujos, e imágenes, darnos a entender cómo es la realidad social de ahora?
Y pensé en el arte gráfico, claramente, revistas como El Jueves, etc. Cogí un par. No hace falta que yo las lea. Esta de Carrillo es preciosa, como una presentación de... Bueno, no hace falta palabras, qué tontería. Y luego la última ya como crítica social a día de hoy, clarísima, ¿no? Vale. Os voy a poner, seguramente que os parezca un poco rollo, pero os voy a poner citas de autores que han hablado de todo esto. Me he hinchado a leer. Y me parece muchísimo más interesante que hablen ellos por mí porque lo dicen muchísimo mejor, ¿vale? El arte nos permite transmitir nuestra percepción de cosas que no pueden ser expresadas de otra manera. Un cuadro vale miles de palabras, no solo por su valor descriptivo, sino todavía por su importancia simbólica. En el arte, como en el lenguaje, el hombre es ante todo un creador de símbolos a través de los cuales nos transmite de una manera nueva pensamientos complejos. Tenemos que enfrentar el arte no en términos de la prosa común del día a día, sino en términos de poesía que tiene la libertad de reordenar la sintaxis y el léxico convencionales para transmitir nuevos y múltiples significados. Lo que os decía antes, una nueva manera de lenguaje, y eso es el catedrático de arte estadounidense que os decía antes. O Leonardo da Vinci, que en una frase mucho más pequeña lo resume incluso mucho mejor: la pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Vale. La creatividad, después de haberla definido, de haber visto un poco cómo ha ido evolucionando, ya hemos visto que está presente en el avance de las civilizaciones, que está como representante, pero también nos permite transformar, también nos permite llegar a logros. Como, por ejemplo, pensáis, no sé si os apetece participar quizá. ¿Cómo la creatividad nos ha hecho avanzar en las civilizaciones? Los inventos es... Exactamente, tal cual, la manera de solventar problemas, la manera de ir actualizándonos, etc. Genial. Tengo una viñeta súper buena, seguro que es súper descriptiva, más o menos. Hay una metáfora genial de Llorens Aguilera-Wens, que ya os lo citaré más veces, que asemeja la creatividad con la fuerza, el concepto que viene de la física. La fuerza es aplicada para transformar el mundo, ¿vale? Pero no el mundo cambia por la fuerza misma, sino por los trabajos que se utilizan de ella. La creatividad es igual. La información podemos utilizarla bien o mal, ¿vale? Para que el mundo vaya avanzando. El conocimiento sería lo que tendríamos cuando la información es aplicada de manera adecuada en el momento adecuado. Pero cuando el conocimiento que tenemos del mundo no es suficiente para poder solventar los problemas que tenemos alrededor, tenemos que echar mano de la creatividad. La creatividad y el conocimiento juntos sería lo que nos daría la transformación, el cambio, los avances, los logros. Así que, como veis, está súper presente en el día a día, no tiene por qué estar contextualizado directamente con las bellas artes, y lo lógico y lo adecuado sería que echásemos muchas veces mano de ello, muchas veces más. Vale, no solo con los inventos, sino que también para difundir ideas. Usamos la comunicación para el progreso, creatividad en el arte como mecanismo de difusión, como os decía, por ejemplo, de ideas políticas, de realidades sociales distintas. Seguro que os vienen a la memoria imágenes relativas, por ejemplo, a dictaduras, ¿vale? O el símbolo de la anarquía. O algo muchísimo más cotidiano, el símbolo del reciclaje con las flechas, o del movimiento vegano, que es como una hojita. También como sensibilización. Estoy cogiendo casos muy cotidianos, ¿vale? De también arte gráfico. Esta imagen no logré encontrar quién era el autor, es de más o menos 2005-2006, se difundió por aquí, por España. Como veis, el maltrato del género dedicado específicamente a la mujer, que me parece perfecta, o sea, esta sí que no necesita las palabras que tiene. También como visibilización, la creatividad en el arte para visibilizar, por ejemplo, asociaciones sin ánimo de lucro como Cascallo, que se hizo uso de este edificio en la segunda planta. Expusimos la segunda exposición de nuestro primer año de vida, y así pues un poco llevar a la gente que pasase por aquí, darles a conocer lo que hacíamos, quiénes éramos, etc. Pero también,
modas, estilos de vida, realidades sociales, la creatividad nos permite difundir todo tipo de cosas que queramos expresar y comunicar a lo que tengamos dentro. Por ejemplo, de estilos de vida, realidades sociales, lo primero que se me ocurre es la bandera de arcoíris de lo que sería el mundo gay. La creatividad es una condición necesaria para el crecimiento de un país, para el desarrollo de la humanidad, para la calidad de lo humano. Me parece preciosa la última parte. La creatividad es a la humanidad lo que la evolución de todas las especies. Seremos más humanos cuanto más creativos seamos. Es curioso, cuanto más creativos seamos, cuanto más trabajemos en grupo, más humanos seremos, más avanzaremos, ¿no? De Nagoya, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con esta frase. Que normalmente apelamos más como a la ciencia en vez de la creatividad. Y aquí nos metemos a analizar lo que sería el concepto de creatividad, la visión que se tiene. Vamos a hablar de cosas, no sé si atreverme a decir que antropológicas, pero bueno, ¿por qué ser creativo y no creador? Porque, por ejemplo, ella es creativa y no creadora. Las religiones monoteístas lo que hicieron fue darle a Dios, o bueno, Dios ya era el que tenía la potestad, la capacidad de crear, única y exclusivamente Dios, la divinidad, ¿no? Seguro que habéis escuchado 1000 veces, seguro que incluso lo habéis dicho vosotros mismos, cuando veis que alguien hace algo que os gusta muchísimo, algo súper novedoso, súper creativo, impresionante, habéis dicho, esa persona tiene un don. Seguro que lo habéis hecho alguna vez. Vale, parece que nos niega el potencial creador, ¿vale? No sé si en lo cotidiano normalmente nos damos cuenta de las trampas, estas pequeñas trampas que tiene el lenguaje. En vez de creador, creativo. Si nos paramos a pensar en este tipo de cosas, condiciona muchísimo luego a la hora de desarrollar el día a día, como que nos limitan. En vez de favorecer la creatividad, nos la coartan. Y no me va a dar nada, pero es que ni de coña, no me da tiempo a poneros un cachito de este vídeo, os voy a contar un poco. No sé si en relación a todo lo que estamos hablando, bueno, esto venía ya, os lo voy a contar porque da igual que pase de tiempo, bastante igual. Platón ya, los filósofos son los que ya empezaron con estas ideas. Platón decía que el ser humano era un instrumento de la divinidad, el artista era un instrumento divino. El artista para él, y difundió esa idea a lo largo de los siglos, no tenía ningún tipo de capacidad, de potencialidad en sí mismo para poder crear, para poder ser creativo, lo que decíamos ya al inicio. Sócrates luego vino e inculcó la idea que nos es un poquito más cercana de los genios, las hadas, el Espíritu Santo, la pequeña magia que nos es soplada, ¿no? La inspiración divina, por decirlo así un poco más sencillo. Y yo creo que ahora es más la idea que tenemos. Seguro que toda persona que hay aquí, que en algún momento ha hecho algo, ya fuese escribir, pintar, algo manual, con arcilla, etc., estoy casi segura de que todos los que estéis aquí en algún momento habéis hecho algo que no resulta realmente vuestro. Que decís, Dios, no sé cómo he llegado a hacer esto, no lo reconozco. Parece como que ya estaba y yo simplemente lo transporté. Me parece bastante importante el señalar esa noción. Luego en el siglo XIX, siglo XX llegó el principio del humanismo radical que ponía al ser humano en el medio de todas las cosas, decía que el hombre, no la mujer por cierto, el hombre tenía en sí mismo la potencialidad para hacer todas las cosas que quisiera hacer. Yo no me voy a decantar por ninguna de las dos porque creo que lo interesante es ser multidisciplinar e integrador. Pero bueno, yo os lo dejo ahí para que penséis un poco, porque es la contradicción, ¿no?, entre no darnos límites y a su vez ponérnoslos todos. Elizabeth Gilbert, es lo que os voy a contar, no sé si la conocéis, es una periodista y escritora de novela americana. No es especialmente buena, la verdad, pero dio un pelotazo hace unos años. Escribió un libro y se hizo adaptación a novela, etc. Yo fui a ver la película porque me dijeron, te va a interesar la experiencia de la protagonista. Fui al cine y dije, ¡buah, qué película más mala! Esto sale de un libro fijo, tenía toda la pinta. Efectivamente, era un libro autobiográfico de Elizabeth Gilbert. El libro en sí mismo tampoco es exageradamente genial, pero viene al pelo con el tema de la creatividad. A mí la historia de ella me entusiasmó
porque es un cambio radical en su manera de ver las cosas, de interpretar el mundo, de la vida, y da un giro de 180 grados. Yo os recomiendo muchísimo interesaros por la vida de esta mujer, ya no tanto la obra en sí, no lo sé. Yo lo que hice hace unos años, a la hora de investigar sobre ella, no os voy a contar nada de lo que es la vida, pues os apetece ver la película, leer el libro, creo que luego tuvo incluso segunda parte, etc. En aquel momento la busqué por YouTube y tiene una charla que dura unos 20 minutos, así que se nos va de las manos, aunque la traje, pero es imposible, que se llama Elizabeth Gilbert, sobre darle alas a la creatividad. Apuntadlo, buscarla, porque la tía es una oradora genial, o sea, es envidiable, casi me alegro de no poder ponerla, porque luego no querréis escucharme a mí, de verdad. Pero os cuento un poco, más o menos. Ella habla en esta charla, os cuento un par de cositas nada más, de que de repente un artista, de la índole del ámbito que sea, llega a su mayor logro, a su pelotazo, como decíamos, y después de eso, ¿qué? Se da cuenta de que a lo mejor no va a hacer nada mejor, o bueno, o tiene ese pensamiento, o la gente le dice, no tienes miedo de fracasar, no tienes miedo de que no vayas a hacer nada mejor que esto, y se viene abajo. Si ya de por sí la figura del artista está asociada con la depresión, con el suicidio, con el alcoholismo, etc., si el artista no tiene ya, por así decirlo, esas cualidades de base, si no, se va a encontrar con un momento en el que su carrera se va a venir abajo, no va a ser capaz de superarse a sí mismo y al final va a acabar con una vida destrozada. Y ya empieza la charla hablando de todo esto. Y dice que por qué se ha tenido que perder esa noción de que la capacidad creativa nos viene de algo divino y espiritual, cuando en verdad es un colchón protector para que la gente no cargue con la responsabilidad tan enorme de decir mi éxito, mi fracaso depende íntegramente de mí, porque hay que ser sinceros y es verdad que a veces una única persona, una única mujer o un hombre no es lo suficientemente fuerte mental o físicamente como para poder a veces con esto, ¿no? También depende de la gente que tenga alrededor, etcétera, pero bueno, ella nos dice que igual sí que es un poco sabio el pensar que el 90-95% de un logro es el trabajo de uno mismo. Es cierto que hay gente que le va a resultar muchísimo más fácil ser creativo y a otros pues no, nos va a hacer falta un poco de ayuda, pero que bueno, ese 5 o 10% a lo mejor nos viene de una chispa de magia ahí que nos puede venir desde fuera, ¿no? Nos habla, por ejemplo, en la charla de Ruth Stone, una poetisa, que a ella le empezó a cambiar la manera de ver las cosas, que decía, no sé si ahora mismo si Ruth Stone sigue entre nosotros, pero era muy mayor hace unos años ya. Ella decía que cuando era pequeña, en Virginia, en Estados Unidos, recordaba estar en el patio de casa, ahí en el Prado, y notar cómo con el viento, con la brisa, llegaba como un poema, empezaba a escucharlo. Entonces corría a casa para que cuando llegase el viento con el poema ya tuviese a mano un papel y un lápiz para poder transcribir, según el viento pasase por ella, el poema. Si no llegaba a tiempo, el poema con el viento se iba a por otro escritor. Y bueno, cuenta cosas geniales, la verdad, además con un carisma estupendo. Así que yo creo que deberíais escucharlo. Hay otra cosa muy interesante con respecto a esto de los dioses dando la chispa de creatividad. Cuando el pueblo moro llegó a España, se trajo con él la costumbre de que, bueno, seguro que lo habéis visto, en danzas africanas o de cualquier país hace años, cuando alguien está en medio de un rito, es una danza y entra en catarsis, parece como que trasciende, etc., la gente empieza a cantar Alá, 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 en aquel momento el pueblo moro, ¿no? Dios, 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 Alá, Alá, Alá. Con los años esa palabra se fue transformando y se quedó en lo que es a día de hoy, olé, olé, olé. Que, vamos, me parece la visión antropológica súper bonita. Y bueno, no sé si muchos de los que estáis aquí estáis dedicados o habéis pasado gran parte de vuestra vida, sois maestros, habéis estudiado magisterio, no sé. Esta noción limitadora de la creatividad, yo me paré a pensar y dije, Dios, es que si lo creativo solo viene de lo divino, que queramos o no, lo heredamos, por mucho que llegase el siglo de las luces, se trabajase en que el ser humano era el centro de todo, se siguió arrastrando un poco la idea de que lo nuevo, lo original, es completamente extraño. Nos cuesta muchísimo aceptar los pensamientos nuevos, los razonamientos originales, por muy útiles que sean. Si nos cuesta incluso escuchar a la gente que nos tiene algo nuevo que decir, nos cuesta muchísimo más el aceptarlo. Vale,
todo el entorno nos afecta, pero la escuela es un entorno del que no podemos escapar y no debemos escapar, de hecho nunca. Y precisamente en la escuela me parece que es el entorno en el que más se coarta esa libertad de creatividad. Me hace mucha gracia porque luego, evidentemente, tú las cosas que piensas ya las tienes por ahí, ¿no? Es muchísimo más cruel Stanley Surles que yo. Una niña es altamente creativa hasta que empieza a ir a la escuela. Igual me estoy pasando, pero yo conozco casos muy cercanos que vamos, confirman esta frase plenamente. Bueno, en Cascallo intentamos hacer todo lo contrario, en la medida de lo que podemos, más o menos. Como os decía, la capacidad creativa se puede inhibir o favorecer, es moldeable, como os lo decía antes. En la escuela, los niños que no sean conformistas y obedientes no van a estar bien vistos, para nada, ni en la escuela ni en ningún otro entorno, pero es que ahí es especialmente opresor, ¿no? Tendríamos que potenciar una enseñanza basada en la resolución de casos prácticos, no solo en la etapa de la universidad, porque hay que ser realistas y no todo el mundo accede a la universidad, pero aparte, o sea, qué tontería, hay que educar la capacidad creativa y el pensamiento creativo desde muchísimo antes, lógicamente. Búsqueda de problemas de carácter heurístico, es decir, que fomente la inventiva, que no tengan una solución única, que no sean casos cerrados. Sería muy interesante el intentar cambiar el chip un poco, que la escuela alternativa fuese una idea mucho más común entre todos. Y me parece una viñeta, una escuela alternativa, pero pronto. Sería bastante interesante. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos, no tengo tiempo. Vale. Algunos ejemplos de problemas, por cierto os digo una cosa, problemas que tienen bastantes soluciones o que tienen una solución creativa, pero que nos cuesta, por muchas soluciones infinitas que tengan, el aplicarlas. Nos vamos directamente a lo más rápido. Por cierto, el lenguaje vuelve a hacernos la trampa, ya llamamos a este tipo de enigmas problemas, como si ya fuese algo difícil a lo que nos vamos a enfrentar, ya fuese un cajón en el que nos vamos a meter, como si no fuese sencillo a lo mejor el aplicar distintos caminos con soluciones. El problema del cuadrado. Básico del cole. Tenemos un cuadrado y hay que dividirlo en 4 partes iguales. Pensad, más o menos. Seguro que vuestra división mental está entre una de estas. Fijo. La solución es, pues eso, heurística, es infinita. Deja pie a la inventiva a tope. Pero incluso en algo tan sencillo como esto, nos cuesta muchísimo el empezar a pensar en todas las soluciones que tenemos. Es verdad que aquí estoy haciendo trampa porque le meto colorines como para llamaros más la atención, pero bueno. Otro caso interesante, aquí ya he puesto enigma a propósito, es el de las copas. Este está sacado del libro que tenéis ahí, la referencia más allá de la inteligencia emocional, las 5 dimensiones de la mente, de Jonas de la Güera. Tenemos 4 copas, ya nos vamos del plano en 2 dimensiones. Tenemos que colocarlas de manera que sus bases estén equidistantes unas a otras. A mí, estoy en una comida, por ejemplo, de una boda después. Me plantean este problema y lo primero que pienso es en poner las copas en cuadrado y pienso, vaya hombre, no. Las diagonales ya están a más distancia de lo que serían los lados. No sé si alguien que no sepa la solución se atreve a dar alguna. Irene dice círculos en su idioma. Vale. Lo que pasa que círculos tienes 4 copas y la ponemos en círculo, las bases claramente en los lados ya están más cerca de lo que sería enfrente, ¿no? ¿Se puede retumbar? Tú puedes hacer lo que quieras con ellas. O sea, tumbas una contra la otra y detrás. Más o menos. O sea, os lo iba a decir, la gente que está habituada a lo mejor a un pensamiento más mecanicista, físico... ¿Sus bases así, dices? ¿En radial, así? Entramos ahí copas. Vale, aquí lo que vamos a hacer es muy claro. Vosotros os lleváis la solución y se lo planteáis a gente que tengáis cercana, que seguro que los dejáis sin dormir un par de días. La solución sería esa. Serían 3... No sé si vais a verlo bien con la luz, ¿Me cachas? Serían 3 puestas derechas, en un triángulo equilátero y una tercera
al revés. Nos cuesta muchísimo salir del pensamiento bidimensional, Dios mío, las dos de vivimos en un mundo en 3D y a la hora de imaginarnos este tipo de soluciones no nos han potenciado de niños el jugar multisensorialmente con las cosas. Es que da un montón de pena. Yo soy la primera que lo haría mal. Y luego mi favorita, que los compis de Cascayu la conocen porque hace poco se la propuse y me acordé de ella y dije, va, esta tengo que meterla, que es muy guay. El enigma de los 9 puntos. Schirer lo hizo famoso ya en el 72, John Alier ya escribió sobre él mucho antes en un libro. Hay gente por aquí también que lo conoce. Tenemos 9 puntos, tenemos que pasar por todos los puntos con 4 movimientos del lápiz sin levantar el lápiz del papel. No sé si alguien conoce la solución, le apetece probar. 4 movimientos simplemente, sin levantar el papel, pasamos por todos los puntos. Ya también subraya. Pensad un poco, ahora os lo digo. Hay varias soluciones. Estoy viendo a la gente manchando. Hay varias soluciones y os voy a poner 2, ¿vale? Lo dejo para el final. ¡No, que se va a ver! Tengo malas saltas. Repartimos folios. Voy al proyecto de papá. Va, Edu, déjalo ya, en serio. Bueno, una solución sería esta. 1, 2, 3, 4. Tendemos a pensar que las esquinas, las aristas, tendrían que estar en un punto. Eso para empezar, que ya es cabezonería. 1, 2, 3, 4, ¿no? Esa sería una solución. Mi favorita es esta. Muchísimo. En las instrucciones no nos dicen en ningún momento que no podemos mover los puntos. Exactamente. Claro, vale. Os voy a decir, bueno, lo que a mí me parece. En el cole, de este problema, vale, en mis tiempos, estoy más cerca de los 30 que de los 15, pero en mis tiempos me pondrían en el colegio mejor puntuación si hago una de las anteriores que cualquiera de estas. Mejor puntuación con mucho, pero es que si yo cojo y a este problema respondo así, a mí me ponen un 0. ¿Por qué? Y si tú le dices al profesor, pero es que en ningún momento de las instrucciones me dice que no puedo cambiar los puntos, entonces ya te suspendo todo el examen, o sea, que tienes que callar, por lo cual, una escuela alternativa, pero pronto, por favor. Tenemos actitud creativa, la tenemos todos, lo hablábamos antes, la potencialidad está en nosotros. Lo que no tenemos es actitud, porque nos la merman. Nos la mermamos nosotros, el primer no nos lo ponemos siempre nosotros. Habilidades, cualidades que tendría una persona con actitud creativa, curiosidad, motivación, iniciativa, pues hay unas cuantas. A mí me encantaría poder contar con todas estas gran parte del tiempo, sobre todo con el inconformismo. Y la autoestima, desde luego, no es tan difícil. Lo que pasa que si desde el principio ya nos van diciendo que no, un caso muy cercano que tenemos es Altea, que mismamente, que estaba por aquí antes, Altea. Altea, tienes que pintar el cuadro de color azul y ella lo pinta de rosa. Lo tienes que pintar de color azul y ella lo pinta de rosa. ¿Eso qué color es? Azul. Ella lo quiere pintar de rosa. ¿Por qué no podemos hacer así todos? A mí me parecería genial. ¿Qué implicaría el tema de que fuésemos más creativos? Para empezar, la creatividad es tremendamente adictiva. Existen barreras. Sí que es verdad que cuando somos creativos queremos serlo más y a veces hay límites. Hay que entenderlo, sí. Hay límites por un camino, pero a lo mejor por otro no. ¿Vale? Aunque existan barreras, cuando uno empieza a ser creativo le da igual que a lo mejor no haya hecho algo en algún momento. Se va a enfrentar a ello. Algo, pero ultra cotidiano, es el tema de cocinar. Cuando alguien empieza a innovar, empieza a hacerlo habitualmente. De hecho, como le salga bien, el de al lado le va a decir, mañana cocinas tú y pasado también. Así que a lo mejor hay que intentar, ¿no? Buscar nuevos caminos habitualmente. El dibujo es de dos diseñadores gráficos que me encantan, que son franceses, que me parecía que tenía bastante que ver con el tema de buscar nuevos caminos, etc.
toma mucho tiempo. Vale. Bien, si la creatividad nos hace sentir también, si no solo disfrutamos utilizándola, sino disfrutando de ella, si los fines de semana nos encanta ir a un concierto, nos encanta ir a comer, nos encanta ir al cine, al teatro, nos encanta tirarnos a leer, porque no podemos utilizarlo. Si es una actividad autorrefuerzadora, pues no podemos contar con ella como recurso. Me gusta mucho esta frase de Nachmanovich, que es un todoterreno de estos, eran todoterreno estos americanos, que eran escritor, pintor, músico, de todo, muy bonita. La improvisación, la composición, la literatura, la pintura, el teatro, la invención, todos los actos creativos son una forma de recreación, el punto de partida de la creatividad en el ciclo del desarrollo humano y una de las funciones vitales básicas. Sin la diversión, el aprendizaje y la evolución son imposibles. La creatividad es divertida, ¿no? Bueno, al menos intentamos agarrarla, hacer un uso de ella porque intentamos en principio que sea divertida. A veces no lo conseguimos, pero por lo general sí. El trabajo creativo es una diversión, es la libre exploración de los materiales que cada uno eligió. La mente creativa juega con los objetos que ama, el pintor juega con el color y el espacio, el músico juega con el sonido y el silencio, Eros juega con los amantes, los dioses juegan con el universo, los niños juegan con cualquier cosa que ponen en las manos. A veces, no sé, esto suena como muy poético, ¿no? Lo que decíamos antes de la creatividad, como una manera de expresarse, nuevo lenguaje, como la poesía, pero tenemos todas estas cosas bastante olvidadas y a lo mejor hay que echar mano de ellas más habitualmente. No sé cuál es vuestro grado de familiarización con la psicología. No sé si alguna vez habéis oído hablar de lo que es el arteterapia. El arteterapia sería ese recurso, uno de ellos, hay muchísimos, de los que podríamos echar mano para que la creatividad a través del arte... ¿Sí? No, sí, jolín, sí, para que nos ayudase. Arteterapia, hay un montón de definiciones, bueno, probablemente muchos de vosotros no habéis oído hablar de esta rama de la psicología porque en España hace unos 14-15 años más o menos que se empezó a investigar sobre ella. Hay muy pocos núcleos en España de formación, de aplicación más, pero de formación, Barcelona, Valencia y poco más, que no recordar. Fuera desde 1950, 1960 ya empezaba a aplicarse, aunque luego os contaré los inicios. Me gusta mucho la definición norteamericana, debería de barrer para casa quizá, pero la norteamericana me encanta. Es una especialidad del área de la salud mental que utiliza el proceso creativo, ¿vale? El arteterapia lo que hace es que la persona que, por lo que sea, le apetezca hacer uso de la creatividad, del arte, en la corriente que le dé la gana, da exactamente igual cual, sea trabajos con arcilla, sea música, sea fotos, luego hablaremos un poco más de ello, durante el proceso vaya conociendo cosas de sí mismo, vaya aprendiendo cosas nuevas, vaya encontrándose un poco mejor, vaya encontrando en el arte y en la creatividad alternativas a lo que está pasando y cómo solventarlo. Le da exactamente igual a la arteterapia el resultado final. El resultado estético no es lo importante, ¿vale? Nos lo dice al final. Se basa en la creencia de que el proceso creativo, envuelto en la autoexpresión artística, ayuda a las personas a resolver conflictos y problemas. Desarrolla habilidades interpersonales, control conductual, reducción de estrés, aumento de la autoestima, autoconciencia y la adquisición de insights. Insights, os lo explico, es la noción de darnos cuenta de qué nos está pasando, el ver qué es lo que está ocurriendo y además poder expresarlo, ¿vale? A veces con algunos problemas que tenemos en la vida nos cuesta muchísimo el darnos cuenta en dónde estamos metidos, de hecho, probablemente muy habitualmente. La Organización Mundial de la Salud dice que es un área en la intersección de las artes, la salud y la educación. Como estas jornadas están dedicadas a la participación social en el arte, en la salud, en la educación afectiva, me parecía muy importante, aunque fuera mencionaros lo que es la arteterapia. Seguro que empecéis a tener como muchas dudas y decir, ¿qué es esto? ¿Qué nos viene a vender? Bueno, vamos poco a poco. El arte como el juego, construcción y relación. Nos vamos a escapar un poquitín ahora del concepto de arteterapia. Veíamos antes que la creatividad estaba presente en la evolución y la transformación de las civilizaciones. Exactamente igual está presente en el desarrollo y en el crecimiento de cualquiera de los que estamos aquí, cualquier persona, cualquier niño. No solo del desarrollo de la personalidad, sino que también ayuda a aprender a relacionarnos
cuando somos peques, con otros peques y con los adultos, y cuando somos adultos, pues exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda el juego, siempre ayudándose en la creatividad, a solventar problemas, a echar mano de saber, o sea, de aprender cómo comportarnos en determinadas situaciones. Imaginaros a una niña jugando a ser médica o a lo que le apetezca, va a cambiar el tono de voz, va a cambiar el repertorio de palabras, etc. El juego, echando como ser mano en la creatividad, nos ayuda, nos enseña, nos hace ponernos en otros zapatos, por lo cual también nos ayuda a crecer, a avanzar, a transformarnos, ¿no? Vale. El arte como juego, cogí esta frase de Enrique Machado, me encanta este verso más: el arte es puro juego que es igual a pura vida, que es igual a puro fuego, veréis las vida. Por cierto, la fotografía, que también tiene mucho que ver con esto, es de Cascallo, Carmen, está por ahí, está en la foto. El año pasado hubo una excursión una exposición interactiva que hubo en la Laboral, y unían eso, el juego, el arte, y me parecía estupendo porque precisamente era como unir todo esto, vamos, un globo maravilloso multidisciplinar en uno solo. Evidentemente el juego, la creatividad como ayuda al desarrollo ya es una teoría bastante vieja, básicamente. No sé si conocéis a Piaget, otro todoterreno también, epistemólogo, biólogo, psicólogo, hiperconocido por sus teorías de la inteligencia, el desarrollo cognitivo. Cualquier maestro, psicólogo, sociólogo, antropólogo, trabajador social ha tenido a este hombre como libro de cabecera de cama. Él ya alababa la importancia del juego. Tuvo un montón de hijos, de hecho, o sea que pude investigar muy bien. El juego fomenta la simulación, la espontaneidad, el placer, estructura desorganizada, la contrapuesta, el orden lógico, favoreciendo la resolución de conflictos, lo que yo ya os iba contando antes. ¿Qué tiene que ver esto con el arte terapia? Bueno, Berruez y Lázaro lo equiparaban. Decían que en la arte terapia siguen más o menos las mismas bases, ¿vale? La expresión auténtica, la exploración libre de placer, la autonomía, la espontaneidad, la posibilidad de la expresión intuitiva del pensamiento, proyección y reformulación de conflictos personales, y la creatividad sin ninguna preocupación por el resultado estético final. Lo importante, el concepto de autotelismo, que se llama, que tiene finalidad en sí misma, la terapia, igual que el arte, igual que el juego, disfrutas durante el proceso, no tiene ningún tipo de importancia. Bueno, a lo mejor vas buscando exactamente una finalidad, pero durante el proceso vas a aprender. Si te queda mal, si no te gusta lo que hay al final, vas a saber que no vas a seguir por ese camino. Me voy de tiempo, ya lo sé. Rápidamente os cuento los precursores y los referentes de lo que sería la psicoterapia, más el arte. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, aquellos oscuros años de la psicología. Freud, padre del psicoanálisis, era médico, empezó a sentar un poco las bases de lo que sería la psicología moderna. Mal que me pese. Él fue el primero que, con su teoría de estructuras de conciencia, etcétera, decía que lo que realmente llevaba el ser humano en su interior, lo que realmente no expresaba, no estaba de cara a la galería, lo expresaba a través del arte. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque a veces sí y a veces no. Pero bueno, la idea es que hay ahora corrientes de arteterapia, de psicoterapia que introduce el arte, que sí que siguen esta idea y dicen que a través de la arteterapia se remueve el interior de la persona, se resuelven conflictos, sería como un engranaje que va cambiando, va mejorando. Carl Gustav Jung, pupilo de Freud, que para mi idea, dentro de sus limitaciones, también superó al maestro, sería el referente que más se utiliza. Sí que dice que el arte, y en sus tiempos lo decía, sí que expresaba cosas que estaban en el interior de la persona, pero más bien lo que nos dejó, lo que nos dio a entender, es que lo que el arte expresa es la potencialidad, la capacidad potencial que tiene uno dentro, que a lo mejor no se da cuenta de que la tiene, pero ahí está. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta de que podemos hacer determinadas cosas, pero ahí está, ¿no? Este hombre decía que el arte era como el resultado final, era la visión integradora de la persona. Estaba unido
lo que es exteriormente, lo que expresa, con lo que lleva adentro. Esta sería la otra rama de la arteterapia, que en realidad tampoco se sigue a pies juntillas, pero un poco para que sepáis de dónde salió todo esto, venía de Freud, Gustav Jung, etc. Pero bueno, Adrian Hill, artista británico, fue el que introdujo el concepto de arteterapia. A mí me encanta que haya sido un artista, que no haya sido en absoluto ningún médico, ningún psicólogo, etc. Este hombre estuvo convaleciente en un psiquiátrico durante un montón de años, no me acuerdo si han sido 2 o 3, y empezó a utilizar el arte ya como terapia consigo mismo, y empezó a ver que se encontraba muy bien. Empezó a proponérselo a sus compañeros y vio que también tenía resultados estupendos. Por cierto, esto es la única obra que he encontrado de este hombre. He podido leer muy poco acerca de él, no hay prácticamente nada. En cuanto salió del psiquiátrico, varios años después escribió, creo que en el 45 y en el 46, o en el 44 y el 46, no me acuerdo exactamente, escribió varios libros, Arte y Enfermedad, etc. O sea, que indagó en todo este concepto y sería el precursor. Gente, igual hasta me lo paso porque vamos muy mal de tiempo, pero queda el referente de que en Inglaterra sería a partir del 40 y muchos, 50, 60, donde se empezó a aplicar, donde se empezó a estudiar. Hay gente que sigue la corriente de Freud, que tiene más que ver con la libre expresión a través del arte, de gente que tiene algún problema, expresión del inconsciente, y luego hay gente que lo utiliza más bien como mecanismo de rehabilitación, prevención, el arte como terapia, ¿no? En Río de Janeiro está el Museo de las Imágenes del Inconsciente, en Latinoamérica sé que es verdad que a Freud sí que se le quiere bastante más que aquí, y luego en el 89 sí que fue en Londres, donde la arteterapia ya se introdujo como parte de una terapia para personas que estaban ingresadas por problemas de enfermedad de cáncer, ¿vale? Aquí en España hasta creo que fue el 98, me parece que fue el 98 debe ser, cuando 2 catalanes que habían estado formados en Londres empezaron ya a impulsar el tema. Una cosa, es que igual me puedo saltar cosillas por aquí. Vale, bueno, esto era simplemente para que vierais que ahora mismo, aproximadamente en 2006, se hace como una unificación de todas estas ideas. Para mí, lo más importante es la creatividad y el proceso de la producción artística como mediador, sin más. O sea, a mí me da bastante igual todo esto, pero era un poco el marco histórico para que vierais de dónde salía, porque si no sería como de dónde sale todo esto. Vale. La terapia fomenta la exploración multisensorial, consigue que activemos los 2 hemisferios, favoreciendo así la mejora de la comprensión, percepción, memoria. No os voy a explicar nada de neuropsicología ni nada que tenga que ver con todo esto, vais a tener que creerme, simplemente. Pero bien he sabido que a lo mejor tocar un instrumento mejora las habilidades del cálculo, lo más rápido, que los hago, por ejemplo, a lo mejor y también las habilidades sociales, porque la mayor parte de las veces vamos a estar en un grupo de gente que aprende a tocar. O sea, utilizar un poco todas las estrategias de las cuales podamos aprovechar en este campo, ¿vale? La arteterapia, como os decía, no pretende enseñar artes. Podemos hacer uso de la danza, la música o otras estrategias. Solté ahí un montón de cosas que podríamos introducir dentro de la arteterapia. Y diréis vosotros, ya, vale. ¿Y qué tiene de diferente con cosas que hacemos cotidianamente? Bien, probablemente alguien como yo en el medio ya está. Un proceso estandarizado, ¿no? Un tiempo límite, con ciertos objetivos, una persona que nos guía, una persona que nos interpreta algunas cosas, o que en base a la formación y a la experiencia pueda relacionar las cosas que vayan ocurriendo durante ese proceso de cambio con otras situaciones que esa persona ya ha visto. En realidad, si hubiese aquí algún terapeuta ocupacional, diría, todo eso ya lo hago yo también, se llama terapia ocupacional, no arteterapia. Claro, todo depende del prisma desde donde vayamos, ¿no? ¿Qué tendría de diferente a lo mejor en la arteterapia? Pues que viene de la psicología y probablemente se pararía a ver ciertas cosas que otro profesional no. Pero lo inteligente será seguramente el unirlo todo y ya está, no hay por qué llamarlo de una manera estrictamente u otra. Aplicaciones de la arteterapia. De aquí os voy a contar muy poco. Tengo un montón de trabajos de fin de máster, de artículos, de libros, un montón de estudios acerca de ámbitos de aplicación de la arteterapia. Si a alguien le interesa, luego os voy a dejar información de contacto, ¿vale? Pero básicamente a día de hoy aquí sí que se está aplicando en escuelas, hospitales, cárceles, centros sociales de psicoterapia y de apoyo. En
empieza a haber ya profesionales, empieza a haber formación a distancia, la gente empieza a picarle la curiosidad sobre qué es esto, más allá de las teorías de dónde provenga, el arte como algo que te hace sentir bien y que podemos hacernos uso de ello. Súper rápido a lo mejor en los ámbitos, en gente con esquizofrenia, que a mí me parece quizá lo más interesante, se trabajan mandalas, que seguro que suenan. Mandalas, palabra que viene del sánscrito, lengua antigua de la India, que significa círculos, son figuras de círculos geométricos concéntricos. Aquí la traducción al cristianismo serían los rosotones de las iglesias, que la gente dice, si os dais cuenta, sobre lo que os han contado, que tiene como experiencias espirituales, místicas. Con los mandalas del Tíbet, en otras culturas, entrenan la meditación, el silencio meditativo, la concentración, la tranquilidad. Se dan, bueno, la expresión también, porque en función de qué colores, qué cosas hagas antes o no, también a lo mejor se pueden ver cosas, a lo mejor quieres decir, a lo mejor no, pero en esquizofrénicos sí que empiezan a utilizarse los mandalas y dicen que se reducen los síntomas negativos. Vale, un estudio no tiene por qué decir la verdad, ¿no? Pero sí que la concentración, lo que se llama el mindfulness, el centrar la atención solo en algo y no distraerla con todo aquello que nos está haciendo sentir mal, eso estoy plenamente convencida de que sí que funciona. Y luego, bueno, problemas cognitivos, Parkinson, para mantener aquellas habilidades con las que aún podemos contar, si podemos dar cuenta de ellas, que la autoestima no caiga, que la gente que tenemos alrededor vea que aún mantenemos ciertas habilidades y podemos seguir contando con ellas. Y luego, bueno, en educación especial y en cosas con discapacitados, sí que con niños se está utilizando la creación de personajes llamados antihéroes, que son, pues eso, héroes que a lo mejor no cuentan con alguna extremidad, pero sí que les ocurren situaciones súper difíciles y de manera ficticia e imaginaria proponen soluciones totalmente descabelladas, pero que, jolín, por lo menos sí que pueden ver que hay alternativas, ¿no? Que hay cosas que sí que hay límites, que hay cosas que no se pueden hacer, pero a lo mejor por otro camino sí. Y luego, miedos y fobias, os cuento muy rápido. Sé que hay un artículo por ahí que tengo, que había una chica que tenía una fobia terrorífica a las cucarachas, que más o menos se fue llevando un poco mejor con ellas a partir de un trabajo que hizo con un arteterapeuta que le propuso hacer una arcilla a tamaño tal que así. Y ya solo la experiencia de tener que buscar cómo era una cucaracha, trabajar con ella manualmente y demás, incluso luego ponerle gafas de payaso, sombrero, etcétera, le hizo suavizar un poco la imagen del animal. Importante yo creo que esto ya os lo he contado, bueno, sentirnos bien, relacionarnos con otros ambientes, con otros colectivos, personas cuyas capacidades estén mermadas, trabajarlas, mejorar la sensación de competencia, encontrar habilidades que pensábamos que no teníamos, entrenar la concentración, relajarnos, entusiasmarnos, aprender, etc. Simplemente hacernos uso del arte, da igual cómo lo llamemos. Aquí, limitaciones, lo que tenía antes escrito. ¿Qué limitaciones hay en la arteterapia o en la utilización de la creatividad del arte para mejorar en general? Las habrá, no lo sé, están muy escondidas porque yo no las he encontrado. Luego me paré a pensar y dije, ¿qué puede haber de malo en un proceso creativo? Que sin más estás dejando volar la imaginación, por así decirlo, no sé, a lo mejor te frustras en algún momento porque no puedes conseguir objetivos que te has propuesto, pero sí que a lo mejor puedes encontrar alternativas. Las limitaciones, las únicas que yo he encontrado en las que pensé, en las que leyendo di cuenta de que quizás sería esto, serían los miedos y las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. El primero nos lo pone en nuestra cabeza, ¿no? El principal problema que tenemos la mayoría de nosotros es que dejamos que el miedo detenga la imaginación antes de que empiece a trabajar de verdad. Vale, y para terminar ya, ¿cómo podemos ser más creativos? ¿Cómo podemos ser libres dentro de las limitaciones que tenemos en este entorno? Interesante. Técnicas que ayudan a la creatividad, entre interrogaciones y muchas comillas. A ver, habrá. De hecho, yo encontré. Si a alguien le interesa, en este libro, Estrategias mentales para la creatividad, el capítulo Estrategias mentales para la creatividad, el capítulo 10, hay un montón.
eran descriptivas. A mí me parecía un rollo el ponerme a hablaros de analogías, metáforas, pensamiento libre y cosas por el estilo. Pensé, creatividad y rollo no pega, por lo cual no me sirve. Tenemos que buscar alternativas más allá de lo que serían simplemente técnicas orientadas a resolver problemas concretos. O mejor, intentar desarrollar técnicas que nos ayuden a identificar las limitaciones que tenemos para así sortearlas, pasárnoslas, etc. A lo mejor no para entrenar directamente la creatividad. La anécdota del estudiante sería con lo que quería acabar. No la voy a leer porque es larga, pero seguro que la tenéis en esta dirección de correo, pero cuando os la cuente la vais a encontrar por cualquier parte. El estudiante de física que le mandaron... Bueno, espera, os voy a leer un cacho. Da igual. Sí, hombre, sí. Sí, ya puestos a perder, ya lo sé. Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota. Vale. Hace algún tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado a un problema de física, pese a que el muchacho afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir el arbitraje y llamaron a este hombre para que mirase a ver qué nota le ponía. La pregunta era: ¿cómo mediría usted la altura de un edificio con un barómetro? El estudiante respondió: llevo el barómetro a la azotea del edificio, le ato una cuerda muy larga, lo descuelgo hasta la base del edificio, marco y mido. La longitud de la cuerda es igual a la altura del edificio. Vale, para un profesor de física es como antes lo de los puntos, esto no serviría ni de coña. ¿Vale? Le habían puesto un cero, habían pedido un arbitraje ajeno porque técnicamente estaba bien la respuesta, aunque no hubiese respondido lo que decía el libro de física, y entonces volvieron a darle otro intentón al estudiante. El estudiante se quedó en blanco todo el tiempo. El profesor le preguntó: ¿qué es que no tienes ninguna respuesta? Y le dijo: no, tengo muchísimas, lo que pasa es que no sé cuál es la mejor. Respondió una, al chaval le dieron la mejor puntuación, le mandaron fuera y luego este hombre fue a hablar con él. Le dijo el estudiante, bueno, le contó todas las soluciones que tenía en mente. La mejor es la última. La mejor probablemente será tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa de la portera. Cuando abra, decirle: señora portera, tengo aquí un bonito barómetro, si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. Que a mí me parece la mejor. Este profesor le dijo al estudiante: ¿no conoces la normal y corriente? Y dijo el estudiante: sí, hombre, sí, claro que la conozco, pero es que los profesores han intentado enseñarme a pensar. ¿Vale? Este hombre tan agradable es Niels Bohr, Premio Nobel de Física. Hiperinfluyente por la estructura del átomo, mecánica cuántica, tenía una piquilla con Einstein todo el día, una guerra dialéctica estupenda. A mí me ha encantado todo lo que he leído de él. Tenía una manera de ver el mundo completamente distinta, abierta. Decía que todo lo que consideramos real está compuesto por cosas que no podemos reconocer como reales, así que solo con eso ya su mente estaba hiperabierta a todo. Así que en cuanto a técnicas para entrenar la creatividad, yo solo os digo, como Paul Episec, que los modelos son muy útiles, pero solo un loco los seguiría ciegamente al pie de la letra, que me parece la mejor manera de acabar. La bibliografía es descabellada. Si os apetece alguien, me escribís y os envío lo que queráis, o me pilláis por aquí uno de estos días y me lo pedís. Solo muchas gracias y perdón porque me he ido de madre.